Hola, bienvenido a Todo sobre Derivadas. En este tutorial les pretendo mostrar todos los conceptos básicos que tenemos que dominar para poder resolver con éxito las derivadas. En este caso son derivadas de funciones en una variable. Pero lo primero que se nos va a venir a la cabeza es que esto de derivadas. ¿Cuál es la definición de derivadas? ¿Cuál es la definición de derivada? ¿De qué se desprende? ¿De dónde surge? Ok. En pocas palabras, la derivada surge del concepto de recta tangente. Sí, el concepto de recta tangente. Un concepto tan básico. Veamos, por ejemplo. Imaginemos que tenemos una circunferencia. Y tenemos dos tipos de recta que la tocan. Una primera recta que toca la circunferencia en un punto. Y otra recta que esta vez corta la circunferencia en dos puntos. Entonces, la primera recta es una tangente que toca a la circunferencia en un punto. Y la segunda recta es una secante. Entonces, el problema de la derivada surge porque, ¿qué pasa entonces si tengo curvas más complicadas? Es decir, ¿qué pasa cuando tengo curvas más complejas como por ejemplo una senoide? ¿O qué pasa cuando tengo una curva como una parábola? Estas gráficas o estas curvas también tienen una recta que las corta en un único, que las toque en un único punto. Entonces, de este problema, el problema de la recta tangente es que se desprende el concepto de derivada, como vamos a ver a continuación. Bien, ahora para ver de dónde se desprende el concepto de derivada, veamos esta gráfica. Aquí tenemos la gráfica de una función cuadrática, de una parábola. Entonces vemos que tenemos dos puntos, un punto P con x sub 0 y fx sub 0 y un punto Q con x y f de x. Lo que nosotros vamos a hacer, en pocas palabras, es aproximar este punto Q de tal forma que si dejamos como que ponemos una chincheta aquí en el punto P y entonces solo vamos moviendo el punto Q, pero de tal forma que lo vamos aproximando hasta tal punto en que tengamos exactamente esta recta que que toca la parábola en un punto. Entonces, la idea es aproximar el punto Q lo más que se pueda al punto P. ¿Y cómo hacemos eso? Entonces, decimos que esta recta tangente, es la recta que pasa por P con pendiente dada por un límite. Y el límite de esa pendiente, recordemos por geometría que la pendiente es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Esta es la pendiente, es decir, imaginemos que aquí fuera un punto 1, 3 y aquí un punto, qué sé yo, menos 1, 2. Entonces, la ecuación la pendiente es el resultado de restar las ordenadas entre las restas de las abscisas. Entonces, de este concepto de pendiente, vamos a aplicarle ahora el límite. Va a ser igual entonces al límite cuando este punto denominado x tiende a ese punto x sub 0. Y entonces vamos a aplicar esto mismo. Ahora sería fx sub 0 menos f de x entre, efectivamente, x menos x sub 0. Aquí sería x sub 0. Entonces, señores, esto que estamos viendo aquí se conoce como derivada de esta función. Y el concepto meramente matemático es ese, que es el límite de una variación. Es el límite entonces para encontrar la pendiente de esa recta tangente. En general se dice, dado una función, por ejemplo esta, y igual
a f de x. Si el punto A es un punto cualquiera, ¿verdad? Con estas coordenadas x y f de x, y M, este punto, es un punto cercano a A con coordenadas x más h, como f de x más h, entonces la pendiente de la recta secante a M va a ser igual a f x más h menos f de x entre x más h menos x. Esto entonces nos va a dar f de x más h menos f de x entre h, como podemos ver aquí, porque tenemos x menos x, pues solo queda h. Donde decimos entonces que esto de arriba lo vamos a poner así como un triangulito y aquí hay un triangulito y, donde esto significa que es la variación de f y esto es la variación de x. Entonces, a este cociente se le conoce como tasa de variación de la función con respecto a x. Ahora, ¿cuál va a ser la pendiente de la recta tangente a la curva en A? ¿Cuál va a ser la pendiente de la recta tangente a la curva? Bueno, aplicando lo que hemos visto, el concepto de límite. Haciendo que esta distancia h que vemos aquí, si la reducimos más, el punto va a estar por aquí, va a estar por aquí, va a estar por aquí, hasta que finalmente se va a acercar infinitamente o muy cercano a ese punto. Entonces, reduciendo h, la distancia h, vemos que se va acercando más y más el punto M. Entonces, para eso tenemos que decir que h tiende a 0. O sea, ser casi prácticamente nulo. De tal forma que esta coordenada coincide con esta. Va a ser entonces el límite cuando h tiende a 0 de esta pendiente de f de x más h menos f de x entre h. Y esto, señores, es la definición formal del límite. Eso es lo que se conoce como este famoso símbolo. O que lo mismo también este símbolo. Y a esto se le conoce como derivada. Entonces vemos que la derivada, en pocas palabras, es un límite especial, que lo que hace es aproximar una función en una vecindad a un punto, por una función afín. Es decir, lo que estamos haciendo es el límite de una variación, podemos decir. La derivada es un límite de una variación. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, este es el concepto, esta es la definición formal del límite. Bien, ahora para comprender mejor la definición del concepto de límite, vamos a realizar el siguiente ejemplo. Tenemos la función f de x igual a 3x cuadrado menos x más 1, que tiene por gráfica una parábola. Ahora consideremos la recta secante a la parábola que pasa por los puntos A con coordenada 1, 3 y el punto M con x, f de x. Ahora, ¿cuál va a ser la pendiente de esta recta secante a M? Entonces, por geometría analítica básica, sabemos que va a ser y2 menos y1 entre x2 menos x1. Que nuestra gráfica sería entonces la función f de x menos 3 entre x menos 1. Pero ahora nosotros conocemos la función f de x, es decir, sustituimos esto, 3x cuadrado menos x más 1 entre x menos 1. Simplificando todo estos polinomios, va a quedar al final x 3x más 2. Entonces, ahora decimos que esta es el valor de la pendiente, esta es la ecuación que me va a permitir encontrar en cualquier punto, obviamente que es, ahora, esta va a ser la pendiente, o sea, la ecuación de la pendiente que me va a permitir encontrar esa pendiente de la recta secante en cualquier punto que no sea el punto 1. Porque si el punto 1, obviamente estaríamos aquí en este punto. Entonces, conociendo ahora la pendiente, vamos a hacer lo siguiente. Ahora, imaginemos que el punto A, venimos y le pegamos una chincheta. Lo vamos a representar por otro color. Entonces, imaginemos que el punto A lo dejamos
como fijo, lo damos fijo, mientras el punto M es el que vamos a aproximar al punto A, de tal forma que se va a ir moviendo así. Entonces, lo que vamos a hacer al mover este punto M más y más cerca de A es llegar a un punto de obtener la recta tangente cuya pendiente va a ser igual a el límite. El límite cuando este punto X tienda a este punto que tiene esta coordenada X1, donde conocemos la pendiente que es 3X más 2. Realizando este límite, por sustitución, vamos a dar que esto nos da igual a 5. Entonces, ¿qué decimos? Este valor obtenido, decimos que es la derivada de la función f de x que tenemos acá, evaluada en 1, y la anotamos por f evaluada en 1 igual 5. Entonces, vemos que lo que hemos encontrado es la derivada de esta función que se designa por un f de x, pero ahorita no sabemos cuál valor de la derivada, pero no sabemos, lo que no sabemos es la derivada, pero puesta como una función. Pero si calculamos la pendiente, 3x más 2, y luego le sacamos el límite. Al sacarle el límite a esta pendiente de la recta secante, obtuvimos lo que se conoce, y evaluándola en el punto 1, obtuvimos lo que se conoce como la pendiente de la recta secante. Y ese es el concepto que está detrás del límite. Ahora vamos a pasar entonces a la interpretación de la derivada. Hay tres interpretaciones de la derivada. La primera es la que acabamos de ver, que es la interpretación geométrica. Y de hecho es de ahí de donde se desprende la definición matemática de derivada, que es un límite especial, como vimos. Entonces, es el concepto de encontrar la pendiente de la recta tangente a esa curva. Luego, el segundo concepto es desde el aspecto numérico, que nos permite aproximar una función numérica en un contorno o en una vecindad de un punto por una función afín. Y otra de las interpretaciones, y una de las más importantes, porque de las aplicaciones, son las tasas de variación o razón de cambio. Esto es cuando vimos, por ejemplo, el triangulito con la y y el triangulito con la x, que significa básicamente que la función f está variando con respecto a x. Este triangulito significa variación. Y esas son las tres interpretaciones que le podemos dar a la derivada. Bien, ahora vamos a pasar a derivadas de funciones algebraicas. Por ejemplo, una de las primeras funciones que tenemos es la función constante. Esta, por ejemplo, que es f de x igual a la unidad. Por ejemplo, a 1. O podemos ponerle igual a c. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar la definición de derivada, que vemos que esto es el límite, por ejemplo, de h cuando tiende a 0, de fx sub 0 más h, menos f de x sub 0, entre h. Entonces, si aplicamos el límite en esto, vamos a ver que como es una función constante, no hay variación, ¿verdad? Entonces aquí podemos, es decir, aquí tendríamos f de x sub 0 menos f de x sub 0 entre h, que es igual a 0 sobre h. Y entonces el límite de h de 0 es igual a 0 de una constante y una constante. Entonces, básicamente, lo que nos está diciendo esto es que si nosotros derivamos esta función 1 y la expresamos de esta forma, pues va a dar 0. Y tendremos que aplicar todo este límite. Lo mismo vamos a aplicar para una función identidad, una función cuadrada de x, una función potencia, una función raíz cuadrada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para no estar aplicando este límite para cada función que vayamos a utilizar, existe lo que se conoce
como una tabla que ya nos permite encontrarla directamente, donde podemos demostrar que aplicando el límite vamos a llegar a la misma respuesta. Por ejemplo, tenemos una función lineal como esta, entonces su derivada va a ser 1. Tenemos que tenemos una función cuadrática como esta, su derivada entonces va a ser 2x. Para una función, por ejemplo, el tipo potencia entera va a ser este tipo. Etcétera. Entonces ya tenemos el uso de tablas para conocer las derivadas y así sucesivamente. Pero ahora vamos ahora a tratar de hacer una derivada simple. Imaginemos entonces que tenemos f de x igual a x. Ahora esto vamos a aplicarle entonces el límite. Entonces esto va a ser igual. Límite cuando h tiende a 0 de x sub 0 más h menos x sub 0 entre h. Entonces, ¿qué nos queda al final? Queda h entre h, que es igual a 1. Por tanto, vemos que si derivamos esta función, nos va a dar igual a 1 de la función identidad. Pero, como les decía anteriormente, esto es muy tedioso y largo de estar aplicando a todo momento el límite para estar encontrando la derivada de la función. Pero para esto vamos a valer ahora de lo siguiente. Nos vamos a valer ahora de lo que se llaman reglas de derivación. Y consta básicamente de conocer, por ejemplo, la derivada de una suma, por ejemplo. Vemos que tenemos una suma de funciones. Podría ser, por ejemplo, una función f de y más una función g de y. Entonces, esto va a ser igual a derivar f de x' más g de y'. Básicamente eso dice el teorema para la suma de dos funciones. Hay dos maneras de utilizar el símbolo de derivación. Una de ellas es añadiendo un apóstrofe arriba, o la y prima, esta. También podemos decir que estamos derivando respecto de x, o podemos también poner así, de x, o podemos poner así, estamos derivando con x. Pero por lo general y por simplicidad siempre se utiliza el prima. Bien, a continuación les voy a mostrar las 4 reglas que tenemos que dominar básicamente para resolver casi cualquier derivada, para encontrar cualquier derivada de una función. Esta es otra forma de denotar esto mismo que está acá, pero una forma más resumida. Imaginemos que u y b son dos tipos de funciones y se están sumando, entonces tenemos que derivar u y después le sumamos la derivada b. Si tenemos un producto de dos derivadas, va a ser primero multiplicar u y derivamos la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Asimismo por el cociente. Vemos que el cociente en este caso se deriva primero lo que está primero se deriva lo que sería el numerador y después el denominador y se resta entre b al cuadrado. Y esto de aquí, que es lo más importante, por así decirlo, que se conoce como regla de la cadena. Ya lo vamos a ver más detenidamente en unos ejemplos siguientes. Bien, ahora aquí he hecho tres derivadas que nos tenemos que manejar así, por decirlo,
de memoria que nos va a facilitar muchísimo la vida. Y esta primera es, por ejemplo, encontrar la derivada de una constante. Aquí dice, por ejemplo, f de x igual a una constante, entonces su derivada, f de x' es igual a 0. Esto se lee como f de x', porque este apóstrofe se lee como prima, f de x' igual a 0. F de x igual a x, una función de identidad. Su derivada va a ser f de x' igual a 1. F de x igual a x cuadrado, su derivada f de x' va a ser 2x. Y aquí les he puesto la regla de la cadena para explicarles precisamente cómo encontrar esta primera derivada. Y esta regla de la cadena nos dice lo siguiente. Tenemos esta función y al cuadrado. Entonces lo que tenemos que hacer es, bajamos el 2, que está aquí como exponente, ponemos x, y dice ahora que esto se le resta n menos 1, es decir, un grado. 2 menos 1, 1. Aquí lo dejamos. Y ahora dice que tenemos ahora derivar x', pero x' ya sabemos que x, entonces nos queda 2x. Vamos a hacer otro ejemplo sencillo. Imaginemos que tenemos 3x, entonces lo derivamos y va a ser igual a 3. ¿Por qué? Si vemos, lo que estamos haciendo es, como aquí es de un grado 1, lo que hacemos, este 1 lo bajamos, se multiplica por 3, 3. Le quitamos un grado, se convierte en 0. Y x a la 0 es igual a 1, por lo tanto nos queda 3. Ahora veamos otro ejemplo. Imaginemos que tenemos y 2x al cubo. Entonces bajamos el 3 y lo multiplicamos por 2. 2 por 3, 6. Y a este 3 ahora le restamos 1, que sería 2. Y ahí ya tenemos lo que se conoce como la derivada de la función, para en este caso. Y aquí implícitamente ya estamos aplicando la regla de la cadena. Pero ahora vamos a ver ejercicios más detallados sobre esto. Vamos a hacer entonces a continuación una serie de ejercicios. Imaginemos que tenemos esta función, y igual a 4 por x elevado a la 1.8. Entonces, recordemos que hemos visto una propiedad que dice que f de x a la n, si le sacamos su derivada, o lo que expliqué anteriormente, va a ser n x a la n menos 1. Entonces, precisamente lo que hacemos ahora aquí para encontrar la derivada es, bajamos el 1.8 y lo multiplicamos por 4. Y a este 1.8 le restamos 1. De tal forma que si realizamos este producto queda 7.2 por x a 0.8. Y así ya hemos encontrado la primera derivada. Ahora veamos un ejemplo un poco más complejo. Ahora vemos esta función, que es el producto de dos funciones, como aquella que dice, de la que le enseñé, que decía u por b es igual exactamente a u por v más b por u. Vamos a ver cómo se aplica esto. Entonces, para aplicar la derivada de un producto, lo que vamos a hacer es que por ejemplo, al 8x cuadrado le vamos a sacar su derivada y lo vamos a multiplicar por x al cuadrado al cubo menos 2. Luego sumamos 8x cuadrado con la derivada de x menos 2, 3. Esto significa que primero voy a derivar esto, 8x cuadrado, y lo multiplico por x al cubo menos 2. Luego esto lo sumo a 8x cuadrado y lo que voy a hacer aquí ahora es derivar esto. Entonces esto nos queda de la siguiente forma, 16x por x al cubo menos 2 más 8x cuadrado, derivamos todo esto. Bajamos un 3, le quitamos un grado, queda 2. Esta es una constante, es 0. Entonces, ahora multiplicando todo esto y sumándolo, nos da 40x cuarto menos 32x. Entonces, vemos que fácil es para encontrar el producto de dos funciones, siempre aplicando esta definición. Y ahora imaginemos que tenemos esta función que se mira más complicada. Igualmente sigue siendo el producto de dos funciones, pero ahora vemos que tenemos una raíz cuadrada. Se ve más difícil, pero la verdad es lo mismo que hemos visto, 2x. Pero ahora, esta raíz cuadrada la vamos a expresar mejor como una potencia. Por propiedades de los exponentes, sabemos que esto es igual a elevarlo a la 1 media.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar dos propiedades. Aplicar la propiedad del producto y la regla de la cadena. Vemos cómo se aplica entonces. Tenemos entonces 2x bueno, aquí hemos dicho 1 menos x, perdón. 1 menos x cuadrado al medio, sabemos que raíz cuadrada será más 2x por 1 menos x cuadrado elevado a la 1 media. Pero esta vez esto está derivado. Entonces primero derivamos esta parte, que sería 2 por 1 menos x cuadrado por 1 medio, elevado a la 1 media. Para este 2x está multiplicando esto. Pero acá es donde vamos a aplicar la regla de la cadena. Recordemos que la regla de la cadena dice lo siguiente. Tenemos una función u, que en este caso es de x elevado a la n, es igual a n por u, n a la menos 1, multiplicado por el interior de lo que hay en u. Es decir, sigamos la propiedad, la regla. Bajamos el 1 medio, ok, ahora le restamos lo que está dentro, menos 1, entonces esto nos queda negativo, 1 medio, menos 1, nos queda menos 1 medio. Y ahora dice esto, que vamos a derivar lo que está dentro. Y lo que está dentro, esto es 0, y vamos a agregar el menos x cuadrado, sería menos 2x. Ok. Ahora continuamos. Ahora esto nos queda 2 raíz de 1 menos x al cuadrado. Y ahora vemos aquí que podemos simplificar. Podemos simplificar esto con esto, porque está multiplicando. Aquí vemos que al final nos va a quedar esto negativo, que vamos a dejar esto encerrado aquí, sería 2 x al cuadrado. Como tenemos negativo, esto quiere decir que una raíz cuadrada que está en el denominador, 1 menos x al cuadrado en el denominador. Bien. Ahora finalmente vamos a realizar esta recta. Ponemos esto como un factor común. Esto se multiplica por esto, queda todo 1 menos x al cuadrado. Y ahora esto nos queda menos 2x al cuadrado. Finalmente queda 2 menos 2x al cuadrado menos 2x cuadrado. De la raíz de 1 menos x cuadrado. Nos queda finalmente en 2 menos 4x cuadrado entre 1 menos x cuadrado. Y ese, señores, es la derivada de esta función. Vemos entonces que se aplican dos propiedades en una sola derivación. Primero la propiedad de multiplicación, que es esta que está acá. Y luego aquí interna está aplicar la regla de la cadena. Vemos más que todo esto es cuestión de estar practicando y aprenderse las principales reglas que les había dicho con anterioridad. Bien, ahora vamos a ver las derivadas de funciones trigonométricas. Imaginemos que tenemos la función seno de x. Entonces, para encontrar la derivada de la función seno de x, tendríamos que hacer uso del límite, otra vez. Es decir, tendríamos que meter nuevamente la función seno y aplicarle el límite para encontrar lo que conocemos ya por derivada. Pero como esto es extremadamente tedioso, ya por suerte existe directamente tablas que nos dan estos valores. Aunque no está de más siempre practicarlo cuando se está aprendiendo. Y es decir, px' entonces va a ser igual en este caso ahora al coseno de x. La derivada entonces decimos del seno es coseno de x. La derivada del coseno de x es entonces menos seno de x. La derivada de la tangente decimos entonces la derivada entonces de la tangente decimos es la secante el cuadrado de x. Pero nos faltan las otras que podría ser la cotangente, la secante y la cosecante. Además aquí la voy a colocar acá
por ejemplo, la derivada de la cotangente de x, entonces sería f de x' ser igual a menos cosecante cuadrada de x. Es decir, estas son las derivadas para las funciones trigonométricas inversas. Para el caso de la secante, por ejemplo, secante de x, ahora va a ser igual a secante de x por la tangente de x. Y en el caso de la cosecante de x, va a ser igual entonces a menos la cosecante de x por la cotangente de x. Y así. Entonces, por lo general, lo que debemos de hacer cuando estamos iniciando es aprendernos de esta forma, porque realmente estar resolviendo esos límites es muy tedioso y tenemos que tener muy buen conocimiento de las funciones trigonométricas. Pero ahora vamos a resolver derivadas que contienen funciones trigonométricas a continuación. Ahora imaginemos que tenemos esta función, f de x igual a seno de x elevado a la 1.2. Entonces aquí vamos a aplicar la vieja conocida, la regla de la cadena. Que la regla de la cadena siempre va a ser imprescindible. Yo lo recomiendo que se la aprendan de esta forma. ¿Qué significa? Que bajamos ese grado n, le restamos 1 y derivamos lo que está dentro. Veamos cómo se aplica. Vamos a seguir la regla de la cadena. Bajamos el 1.2. Luego, el seno de x, le quitamos 1.2 menos 1, 0.2. Y ahora, dice esto que encontramos la derivada de la que está dentro. La derivada de seno de x es coseno de x. Y ahí, señores, ya tenemos el valor de la derivada seno de x, derivada de la punto 2 por el coseno de x. Vemos que la regla de la cadena siempre va a ser imprescindible para poder resolver y encontrar derivadas. Bien, ahora tenemos esta función, f de x igual al coseno de x entre x. Aquí vamos a aplicar aquella propiedad del cociente, que dice, por ejemplo, si tenemos u sobre b, pues sería esto igual a u' b menos u por b' entre b cuadrado. Vamos a seguir la regla. Entonces, dice primero que derivemos u. Vamos a derivar entonces el coseno de x. Y lo multiplicamos por b, en este caso de x. Luego lo restemos menos. Tenemos entonces aquí b más x ahora prima por el coseno de x. Entre, dice todo esto, b cuadrado x, entonces entre x cuadrado. Entonces, derivamos lo que está aquí adentro, que sería menos seno de x, pero por orden lo vamos a ordenar ya, seno de x, menos, esto es 1, la derivada de x 1, menos coseno de x, entre x cuadrado. Y tenemos la derivada de esta función. Ahora vamos a ver las derivadas de funciones exponenciales. Por ejemplo, si tenemos f de x igual a Euler elevada a la x, por ejemplo, entonces su derivada directamente va a ser igual a ese mismo Euler ahí por lo que está aquí. Pero en mejores términos, para que no se nos olvide, siempre es mejor usar esta notación para aprendernos la regla. Y es entonces mantener que la u por u. Digamos que es exactamente lo mismo. Este es para las funciones e elevado a la tanto. Y ahora vamos a ver si tenemos, por ejemplo, de logaritmo de si tenemos, por ejemplo, in de x. Entonces, la derivada de esto va a ser igual a 1 sobre x por x'. Y para no olvidarla y hacerlo mejor, por ejemplo, in de u va a ser igual a u' entre u. Pero vamos a realizar algunos ejercicios para comprender mejor esto.
imaginamos que tenemos esta función, f de x igual a Euler a la menos 3x. Entonces, dice la fórmula. Esto lo mantenemos igual. Y derivamos lo que está arriba, que es el 1. Entonces, si lo derivamos, esto nos va a dar menos 3 Euler a la menos 3x. Bien, sencillo, ¿verdad? Ok. Pasemos a algo un poquito más complejo. Pasemos, por ejemplo, a este tipo de función. F de y igual a x cuadrado en Euler menos 4x. En este caso, vamos a aplicar dos propiedades. La regla de la derivada de un producto y la regla para derivar funciones exponenciales. Entonces, primero aplicamos la del producto. Para ello decimos que el cuadrado, derivado primero esto, Euler a la menos 4x, más Euler a la menos 4x, derivado esto primero, por x cuadrado. Entonces, aquí aplicamos esto, esto sería 2x, que sabemos, bajamos al exponente y le restamos 1, Euler a la menos 4x. Luego aquí es lo mismo que hicimos aquí, derivamos, mantenemos el Euler a la menos 4x y derivamos lo que está arriba, entonces esto sería 4 Euler a la menos 4x por x cuadrado. Y luego ya solo resta por simplificar. Bien, esto ha sido todo. Esta es la primera parte de todo sobre derivadas, ya que realmente hay texto, ya que faltan tocar tópicos como podrían ser la derivada cuando es continua, discontinua, las derivadas laterales. También falta ver las funciones implícitas y la derivación original. Eso será en el próximo video. Espero que les haya sido de utilidad este video. Y si fue así, no olviden puntuar y suscribirse. Adiós.